empezar, ya saben, mi nombre es Ariel Vargas, soy cineasta y escritor. Cuando Roxana me preguntó que tenía algo en mente para hablar sobre ciencia ficción y fantasía, originalmente esto era un conversatorio, y después me preguntó si tenía alguna presentación. Y yo dije, qué buena idea, voy a hacer una pequeña presentación, pequeñita. Y después me metí en este berenjenal. Así que mucha información que voy a tratar de sintetizar, porque es ya un problema mío ya de didáctica. Entonces quise meter toda la información aquí, y es un poco abrumador, pero traté de hacer un buen resumen. Entonces, vamos a entrar directamente en lo que hablamos ahorita sobre lo que es la fantasía y la ciencia ficción. Digamos que la ciencia ficción es un género literario que se enfoca en las historias que exploran el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como los futuros posibles y alternativos. Tenemos muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Historias espaciales, máquinas del tiempo, inteligencia artificial, robots, tecnología ultra avanzada. Todos esos elementos que siempre se ven en un futuro anticipado es la ciencia ficción, ¿no? Y lo que es la fantasía tiene que ver con historias totalmente imaginarias que desarrollan elementos sobrenaturales y mágicos. La magia, dragones, elfos, guerreros con espadas tipo Excalibur, batallas épicas con mucha magia, y etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, teniendo esto en mente, es bueno recordar que quizás en nuestro país, fruto de las limitaciones que hemos tenido culturalmente y quizás cierta pobreza conceptual, mucha gente confunde la fantasía y la ciencia ficción, y también incluso en el caso del cine. Esa era una de las cosas que me daba pique cuando yo iba con algunos amigos hace unos años. No me gustó la película de Tom Cruise, esa en la que está en el tren y se tira de un avión. Tiene mucha fantasía. Ok. Luego, eso es un thriller de frío, eso no es fantasía. No, la otra, la de James Bond, también tiene mucha fantasía. Eso no es fantasía. No, la otra, que Vin Diesel, que se estira a agarrar a Michelle Rodríguez, que eso no es fantasía, ni más. Eso es acción. Entonces, sí, porque entonces, confundimos lo inverosímil con la fantasía. Entonces, no, cuando tú pegas un tiro, cuando tú ves que pegan un tiro a una persona y sale volando y explota un vidrio detrás, eso es básicamente una exageración de la realidad y las escenas de acción para hacerlo más interesante. Pero el género es la acción. Pueden incluso darse en películas de ciencia ficción, pero la fantasía, cuando tiene los elementos que ya aquí son claves, lo sobrenatural, la magia. Entonces, para que ustedes entiendan, Iron Man, ciencia ficción; Doctor Strange, fantasía. Ya con eso se sintetiza bien rápido. Entonces, los elementos narrativos mayormente están muy bien definidos. Entonces, en la fantasía mayormente se exploran lo que es temas de la condición humana, la lucha del bien y el mal, la identidad, la lucha del poder. Lo podemos ver en historias como El Señor de los Anillos, Harry Potter, La Prueba del Tiempo, Nacidos en la Bruma, Eragon, etcétera, etcétera. Es bien interesante porque lo hemos visto en Harry Potter y en El Señor de los Anillos. Vemos esa lucha del bien y el mal, en ese ente que está ahí, que no aparece, que es Sauron, pero que siempre está permeando su poder a través del anillo. En el imperio final de Nacidos de la Bruma hay un ser semidios que es el que gobierna el mundo, que en esa le dan un giro a la historia, donde el héroe realmente pierde y es el Señor Oscuro el que maneja durante 1000 años a las personas. Y toda esa lucha constante de poder salir de la opresión se encuentran en esas historias. En la ciencia ficción, los elementos que se exploran siempre son los temas políticos, filosóficos y sociales, siempre utilizando estos elementos en un futuro. Por ejemplo, en Fundación es en un futuro donde la humanidad se ha expandido por toda la galaxia y el imperio está a punto de colapsar.
y se predice que va a haber un colapso y que están buscando la manera de ayudar a que ese colapso no sea tan grande. Básicamente, Asimov utilizó lo que era la historia de Roma para crear su fundación, ¿no? Y el Dune, que trata sobre lo que es la desmitificación del Mesías o del líder, cuando los elementos del famoso héroe, del elegido, que va a salvar a la humanidad, va a salvar al mundo, en este caso lo utiliza, él es entre comillas el salvador, el protagonista, pero también lo vemos desde su punto de vista, cómo él se va convirtiendo en un tirano, porque de eso se trata Dune, básicamente, aunque nosotros no nos damos cuenta en un principio. En Neuromante, en Los androides de como oveja de Electra, que es básicamente la adaptación que se hizo después de Blade Runner, trata sobre lo que es la identidad humana, sobre lo que es el alma. ¿Existe el alma o posiblemente existirá a través de seres robóticos? Y el Neuromante sobre la percepción de la realidad, que es la antesala. Este libro, Neuromante, es lo que inaugura lo que es el cyberpunk y también ayuda a hacer la antesala para obras como Matrix. Y por supuesto, Ready Player One también trata sobre la realidad virtual. Vamos a hablar entonces sobre los orígenes, primero de la fantasía. ¿Dónde surge? Básicamente, pues, como la gran mayoría de los aportes a la humanidad que ha hecho los griegos, pues, nace en la antigua Grecia, con historias como la Ilíada y la Odisea, contienen esos elementos de cíclopes, dioses, sirenas, todos esos elementos están ahí. La mitología de la cual nosotros nos hemos nutrido desde épocas antiquísimas, vienen con todos esos seres que incluso se han ido reciclando y lo hemos visto en todo tipo de historias, ¿no? Y después, en la Edad Media, es donde realmente explota todas esas historias con los famosos libros de caballería, ¿no? Estos famosos guerreros que pelean contra dragones, la historia del rey Arturo, Excalibur, el Santo Grial. Todos estos elementos son de la fantasía clásica, la más clásica, en la cual, como dijimos, vino el Quijote y lo jodió todo. Entonces, ya después está lo que es la parte de cómo del Renacimiento, viene con estos dos grandes escritores en los años 1800, donde ellos rescatan, ¿no?, todos esos elementos fantásticos en sus obras. Estos son uno de sus más obras más emblemáticas, ¿no?, los cuentos de un soñador y las serpientes de Ouroboros. Todos los elementos básicos de la fantasía se encuentran en sus historias. Y, por supuesto, los clásicos del primer siglo, que empezó a redefinir esta historia a través de El Señor de los Anillos. Tolkien, para los que lo conocen, fue uno de los que utilizó la base del viaje del héroe, pero también de alguna manera empezó de manera sutil a subvertir las expectativas. Cuando digo esto es subvertir las expectativas, es que el viaje del héroe no se hace con el simple héroe místico, muy extremadamente bueno, que no tiene ningún tipo de defectos. No, aquí los personajes realmente pueden sucumbir ante la maldad. Y prueba de ello es que Frodo, en sus historias, si no es por Sam, bueno, se jode toda la Tierra Media, ¿no? También su compañero C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia, ¿no? Digamos que ambos tenían elementos en sus historias, tenían mucha influencia religiosa, que es lo que los lleva a crear estas historias. Y básicamente Crónicas de Narnia es una literatura fantástica cristiana, ¿no?, donde él expresa su amor hacia sus creencias a través de estas historias.
por supuesto tenemos a Ursula Le Guin con sus historias de Terramar. Las recomiendo enormemente, y la de Barbara Henry con Vencer al Dragón. Por supuesto, cuando hablamos de los subgéneros de la fantasía, podemos hablar de los tres más importantes, que es la fantasía épica, la urbana y la histórica. En este caso, la épica tiene mucho que ver con estas historias fantásticas donde hay grandes batallas, donde se pelean básicamente por el dominio en la lucha del bien contra el mal, mientras que la fantasía urbana está más anclada en clave realista, ¿no? En este caso puede ser en una ciudad real, donde los personajes pueden ser magos, brujas, vampiros, hombres lobos. O sea que en este caso podríamos decir que fantasía épica, El Señor de los Anillos, y fantasía urbana, pues todas las historias como Cazadores de Sombra, Crepúsculo, y la fantasía histórica tiene mucho que ver con esas historias, o sea, en el pasado, puede ser en la Edad Media o en cualquier edad real, pero utilizando, ¿no?, la fantasía como conducto para contar o reescribir la historia. Ahora, en la era moderna, hemos visto cómo la fantasía actualmente estaba empezando a tener un cierto estancamiento, porque estaban utilizando mucho lo que se llama el viaje del héroe. ¿Alguien sabe lo que es el viaje del héroe? Sí. ¿No? Que es una línea, una plantilla que utilizan muchos escritores y para poder crear sus historias, y que lo pueden ver en cualquier tipo de género, desde ciencia ficción, fantasía, acción. O sea, Harry Potter, Matrix, Señor de los Anillos, el mismo Hobbit, tiene el mismo esquema. La Rueda del Tiempo también. Pero, bueno, y Harry Potter también sí, pero Juego de Tronos es el que empieza a subvertir las expectativas. Y de buenas a primeras, en el primer libro que pasa, te matan al protagonista. Y te dicen que, hey, esto no se trata, bueno, el que no ha visto Juego de Tronos se embromó. O sea, si Harry Potter lo hubiera escrito George Martin, entonces Harry muere en el primer libro. Le mochan el pescuezo literalmente. Entonces, para recordarte, hey, esto no se trata de un héroe. Aquí las personas buenas pueden morir, ¿no? Entonces, aunque él trabaja con esos elementos, las profecías, el príncipe prometido en Juego de Tronos, hay elementos que están, o sea, él juega en otra línea. Y como vamos a ver más adelante, hay otro autor, como Brandon Sanderson, que detesta el viaje del héroe y ha dado un paso en frente en adelante para precisamente eso, modernizar la fantasía hacia una nueva forma de tratar a los héroes, que no simplemente sean seres que están destinados a hacer algo, sino que tienen que realmente vencer obstáculos. Y en este caso, este es el autor actualmente que está más de moda, Brandon Sanderson, porque es el que ha dicho basta del viaje del héroe, y en sus historias ustedes no van a encontrar esa plantilla del chico que está en la granja, en una vida pasible, que llega un mago, que te recluta, que tú lo rechazas, que después te vas con él, que cruzas la línea, que después te encuentras con el oráculo, que después te matan, que te resucitan. El que se lee el Imperio Final se va a traumatizar en un momento, pero después él te lleva a un lugar seguro y te dice, ok, mira, y te sorprende. Eso es lo interesante, los personajes no están destinados a algo, sino que luchan y pueden vencer porque ellos realmente han pasado por un proceso. Entonces, vamos entonces ahora en la parte de la ciencia ficción. Es un género muy reciente, ¿okay? Tiene desde el siglo XIX con estos tres grandes autores. Básicamente se trata de planteamientos que ellos tenían, inquietudes sobre los avances de la ciencia de la época, y en la cual ellos querían anticiparse a eso y ver las consecuencias y cómo afectaba a la humanidad. Pero claro, desde tres perspectivas distintas. Por ejemplo, Mary Shelley detestaba la ciencia, lo consideraba una abominación, y por eso crea Frankenstein, porque
que crear vida es una abominación. Lo cual, utilizar la ciencia para hacer que las personas no murieran, para ello también podría ser una aberración, y por eso crea esta historia. Julio Verne se convirtió en un escritor, en un lector empedernido de todos los tipos de descubrimientos científicos de la época, y lo utilizaba para anticiparse a lo que íbamos a ver. Entonces, es bien interesante cómo nosotros, desde nuestra óptica, que ya tenemos Wi-Fi, televisión, satélites, hemos viajado a la Luna, tenemos satélites que han viajado a otros planetas, vemos y leemos el viaje a la Luna y nos sorprendemos de, ok, en el contexto en que lo hizo, estaba utilizando todos los conocimientos técnicos de la época con una fidelidad pasmosa. Y fue Julio Verne el que permitió a mucha gente soñar, a dedicarse a buscar la manera de llegar a la Luna, de que se hicieran aviones para que pudieran viajar de un país a otro. Y por supuesto también viajes, 20.000 lenguas de viaje submarino, pues se revolucionó con todo esto. Pero H.G. Wells va un paso más allá y se anticipa cosas que realmente dan miedo. Máquina del tiempo, con la isla del Dr. Monroe, con la manipulación genética, la invasión extraterrestre, Guerra de los Mundos es de él. Pero él, a diferencia de Julio Verne, utilizaba sus historias para en realidad como un caramelito para tratar otros temas. La invasión extraterrestre en realidad era una crítica a las invasiones de un país a otro. O sea que uno disfruta leyendo o viendo las películas de invasiones, pero muchas veces los directores, que son talentosos, tienen visión, lo utilizan como forma de crítica social. En este caso él lo hacía, en aquel tiempo, por la forma de las invasiones, las guerras y la colonización. Entonces, de los clásicos de este siglo, Asimov es uno de los mayores divulgadores de ciencia, aparte de haber sido un escritor de novelas de ciencia ficción como fundación, y por supuesto también Ursula, aparte de hacer fantasía, también escribió algunas novelas de ciencia ficción, y por supuesto Arthur Clarke fue el autor de 2001, Una Odisea Espacial, y cada uno de ellos ha aportado de una manera indefinible con estas obras. Como decía antes, utilizaban el presente en el contexto de su época, hacían una reflexión y entonces aprovechaban todo eso para contar sus historias. En un futuro, por ejemplo, para cuando escribieron 2001, que estamos hablando de los años 50, en el 2001 estábamos ya bien lejos por encima de Júpiter, o sea, teníamos una tecnología, según lo que se predecía, muchísimo más avanzada. Aunque la realidad es otra hoy en día. Yo creo que en este caso quizás muchos de ellos no han logrado predecir correctamente el futuro donde iban a ocurrir las cosas, pero sí habían acertado en otras cuestiones más filosóficas y sociales en cada una de sus obras. Asimov, para una reflexión sobre el auge de un imperio y su caída, y Arthur Clarke sobre lo que es el ser humano, sobre la identidad del ser humano y cómo evoluciona a través de los tiempos. Mientras los anteriores autores hablaban sobre el impacto de la ciencia y su futuro, William Gibson, Dick y Crowley siempre estaban preocupados sobre la identidad humana y la percepción que teníamos sobre el mundo. Los tres son la antesala a lo que vemos hoy en día a través del Cyberpunk y de Matrix. Básicamente los tres fueron claves para la creación de Matrix con estas historias. Neuromante es en la primera historia que se habla sobre realidad virtual. Philip Dick con Movie
siempre estuvo preocupado precisamente por la percepción que tenían sobre el mundo, ¿no? Y Bradbury sobre lo que es la censura y el control, que todavía lo vemos hoy en día en muchísimos países. Los subgéneros de la ciencia ficción, conocemos el space opera, que es el que tiene que ver fuera del espacio, naves espaciales, guerras interestelares y demás, mientras que el cyberpunk trata sobre la realidad virtual, sobre cómo el hombre se fusiona con la máquina, ¿okay? Y las distopías tienen mucho que ver con un futuro donde el mundo pudo haberse acabado o se vive en una constante opresión, y las ucronías tienen que ver con un pasado donde qué hubiera pasado si gana el otro bando contrario. ¿Qué pasa si hubiera ganado los nazis la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa si ganan los rusos la Guerra Fría? Entonces, a partir de ahí se reescribe la historia y se crea una ucronía con elementos de ciencia ficción, las cuales se plantean ciertos elementos. Bueno, el hombre del castillo es una historia de qué hubiera pasado si ganaban los nazis, y se reparten los japoneses y los nazis en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí se plantean elementos tanto en la serie como en los libros, universos paralelos y otra forma de cómo podrían liberarse, ¿no?, de esa opresión. Advertencia: nosotros estamos viviendo en una ciencia ficción hoy en día. Eso que ustedes están viendo ahí, esas 4 imágenes, fueron hechas con inteligencia artificial. No las dibujó nadie, ¿ok? Ya lo sabemos. Bien, entonces vamos al plato fuerte, que es la ciencia ficción y la fantasía en la República Dominicana. Hice esa breve introducción porque para tener una idea de qué es la ciencia ficción y la fantasía, pero también me pregunté, ¿existe esto en nuestro país? ¿Tenemos esos libros, esa literatura? Al principio yo pensaba que no teníamos, que era muy poco, entonces me sorprendí durante la investigación, porque realmente estos libros merecen que por lo menos las personas tengan conocimiento de que existen, y si tienen alguna inquietud y puedan adquirirlos para que vean el proceso. Por ejemplo, El fantasma de Higüey se considera la primera novela de la narrativa moderna, y también se puede considerar, algunos lo consideran, la primera novela de fantasía porque contiene esos elementos sobrenaturales que son una de las características principales. En este caso,